Bien, amados, en esta tarde es un privilegio de nuevamente estar hablando de las maravillas que hay aquí en las Sagradas Escrituras, en nuestra Biblia, en la cual ella nos enseña todo lo que tiene relación con Dios, el universo y el hombre. En esta oportunidad, tocante al mismo capítulo 2 del Evangelio según San Juan, recordando de que la semana pasada abordamos un precioso tema relacionado a la boda de Caná. Hablamos de lo central acerca del matrimonio. ¿Y qué nos enseñaba ese capítulo? Específicamente nos hablaba de la redención, porque es una redimir. El matrimonio tiene la particularidad de juntar muchas personas para presenciar una promesa, ¿ya? Un pacto de fidelidad en dos personas, un hombre y una mujer. Entonces, Jesucristo también usó este matrimonio para enseñarnos de que cuán importante es ser de la unidad como un matrimonio, como una persona con Dios, como el matrimonio con Dios, como la mujer con Dios. Y esa unidad habla de que Cristo es el que redime. Les deseo toda bendición en esta tarde. Y vamos a continuar en el mismo capítulo, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la limpieza o la purificación que Jesucristo, al llegar allí al templo de Dios, al templo de su Padre, y Él provocó una limpieza. Figura de que cuando Él va a la cruz, muere y en su resurrección toma victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y se acuerda que Él nos enseña de que ya no habitaré más en templos hechos por hombres, sino habitaré en el corazón del hombre. Y ahí está la esencia de este mensaje. Y quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted en el hogar o en el lugar que esté, diga amén, porque es palabra de Dios. Y dice así, del versículo 13 en adelante: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Casa de mercado. Apunte eso. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto, Jesús?
Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahí está, hasta el versículo 22, está este gran ejemplo. Decíamos en el comienzo que una de las cosas que hablamos en el mensaje anterior nos referíamos a las festividades bíblicas, referente a las fiestas judías. Y muchos fueron parte de la familia de Israel. ¿Quiénes tomaron parte allí en la familia del pueblo de Israel? Judíos gentiles que iban al templo. Y ellos, muchos de ellos, tomaron parte en la familia de Israel. ¡Qué privilegio! Juan siempre hace alusión a la fiesta, porque su estilo es contar la historia de los judíos, del pueblo de Israel, a través de muchos acontecimientos. Él pone el Evangelio. Entonces, fueron parte de Israel. Y ¿sabe? Es una muestra de que hoy día estos ejemplos es para la iglesia, para que tomen la parte esencial. No esperar ya nosotros, como lo esperaron los judíos, esperaban que muriera el Mesías, el Yeshua, lo acabamos de decir recién, sino de que ahora hay una fuente de victoria para la iglesia. Y esa es la razón que Juan usa estos caracteres de la fiesta para contar la historia al mundo. Y hoy día es para el mundo cristiano. Mire, Jesús sube al templo de Jerusalén. Porque cuando se celebraban una fiesta, una de las 3 fiestas, que era la fiesta de peregrinación, y aquí tocaba la fiesta de la Pascua, como lo dice el versículo 13. Y cuando celebraban esta fiesta, una de las festividades que tenía el pueblo judío, el pueblo hebreo, acerca de la peregrinación, aquí no era cualquier fiesta, no era cualquier fiesta que se celebraba en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén, sino que fue transformado el objetivo. En vez de ocupar el templo en ofrenda, en adoración, en alabanza, en sacrificio, en la remisión de los pecados del pueblo, que el sacerdote lo hacía una vez para
presentar los sacrificios y la remisión de los pecados. Sin embargo, cuando Jesús y sus discípulos, vea en el verso 14, se halló en el templo que vendían animales, vendían aves, bueyes, toros, ovejas, carneros, palomas, y había gente, campistas, dice, que tenían el objetivo de vender una moneda, vender dinero. Mire, ¿sabe? Aquí hay algo que no ha cambiado en la historia de lo que han hecho de la iglesia una religión. Y estos campistas todavía están en el pueblo que pertenece a Dios. ¿Sabe? Me llama mucho la atención que el dinero, por supuesto, aquellos que hacen del dinero el Dios y no de un bien, entonces el dinero tiene la capacidad, la ambición tiene la capacidad, el hambre de producir más dinero tiene la capacidad de destruir al hombre, poner algo en la vida del entendimiento, el negocio sucio en la casa de Dios. No era otro negocio que se hacía en el templo de Dios. Jesús construyó un azote de cuerda. No sé si Jesús envió un hombre, un discípulo, traerme un azote, cuando vio de lejos que allí ya el templo estaba transformado en una feria de animales, en una vega de comercio, donde el mayor objetivo era el dinero. Y como se trataba del templo, por supuesto tenía un mayor valor que en otras partes. Entonces, gente que iba a pagar una suma de dinero. ¿Sabe? Lo espiritual, que el templo nuestro no cambie el objetivo de lo que hace Jesucristo. Dios limpió aquel templo, echando todo, ¿sabe? Dio vuelta a las mesas, las monedas por todas partes del suelo, así lo dicen, y haciendo un azote de cuerda, echó afuera del templo a todos los comerciantes. ¿Habrá hecho alguien en la iglesia actual de su congregación un comercio para obtener grandes ganancias? ¿Sabe? Dios no está de acuerdo con aquello. Si usted está ahí donde se comercializa, donde usted ve que el dinero es más relevante que la gracia que es Cristo, que es el amor a Dios, usted tiene que ya abandonar esos lugares. Busque donde esté la presencia de Jesucristo a través del Espíritu.
o se ha tomado por asalto los templos que están dedicados a honrar a Dios, de glorificar a Dios, de remisión, como lo hizo Jesucristo. Y usted ve que no es así, es otra razón de la cual usted debe de huir, porque hay suficientes razones en que Dios trata con sus hijos, con nosotros sus hijos, acerca del amor, de la misericordia, de la piedad, de los favores en gracia que han venido a mi vida. Entonces, todo lo demás, lo humano, lo que pervierte, no debe tener una relevancia más que la gracia, que la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, el celo de Dios aquí permitió de destruir lo que el hombre estaba construyendo como humano. A veces creemos que hacemos bien con fortalecer las ambiciones de otro, pero Dios no quiere eso de sus hijos. Fuera del templo todos salgan de aquí. Lo que Él hizo después estaba diseñado para hacer obras y milagros allí. Sí que lo hizo, pero después de destruir toda la mercancía humana, el hambre de producir para el bolsillo y con deshonestidad, porque habían negocios ahí insertos 100% amados. Líbrenos el Señor Jesucristo. Y lo echó afuera a los animales, los bueyes, las vacas, las ovejas, los carneros, las palomas fuera, y no conformándose a eso, derribó toda la mesa donde estaban los dineros. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre. Mira, era de su propiedad, era de su padre. Ese es el celo de Dios que le hizo hacer usted podrá llamar desastre, pero hacer una limpieza. No hagáis casa de mi padre, casa de mercado, casa de feria, casa o cobertizo de ratas ladronas. Mire, casa de ladrones dice en Mateo, y no está equivocado el Señor. Entonces se acercaron sus discípulos, se acordaron los discípulos leyendo la profecía y de los dichos de los profetas, que el celo de tu casa me consume. Los judíos le pidieron prueba. ¿Qué significa esto que estás haciendo, Jesús, aquí en el templo?
¿qué señal nos muestra ya que haces estas cosas? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo edificaré, lo levantaré. Los judíos, ¿qué dijeron? Este templo en 46 años se construyó y tú dices, Jesús, que en 3 días lo vas a restaurar. Pero no entendían los judíos de que él se refería a sí mismo de su cuerpo. Y cuando llegaron a comprender es cuando le dieron nuevamente, después de su muerte en el Calvario de la cruz, en su resurrección, y le vieron que al 3er día fue resucitado, y ahí se acordaron que Jesús había dicho estas palabras antes, y ahora entonces ellos creyeron en Jesucristo. Ahora creyeron en la palabra. Muchos milagros hizo nuestro Cristo para enseñarnos la verdad de lo que significa la palabra. Ellos estuvieron humanamente en una gran fiesta, pero la transformaron en un negocio para el hombre. Cuando esto es lo que nos enseña el Señor, de que el hombre tiene que tener una relación con Dios. Y esa relación que encontramos en el templo realizada por los judíos, que cambiaron la fiesta, que era un encuentro de remisión, de redención, de unidad, de ir allí en el templo a adorar al Dios de la vida. Pero sin embargo, el énfasis no fue la de la adoración. El énfasis no fue la ofrenda, no fue los sacrificios, sino cambiaron por ganancias deshonestas. Frente a este cuadro, Jesús tuvo que intervenir y hacer una purificación, como lo dice el texto en el versículo 13. Jesús purifica el templo. Que esta palabra haya sido una bendición para su vida, para la servidumbre en el Evangelio, que sirva para fidelidad verdadera, y el Señor de paz le bendiga a usted y su familia. Amén.